En Petrobras, gana un año de combustible cada semana. Wolfpack, nueva serie ya disponible en Paramount Plus. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Y Pantanal, una historia que te cautivará. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en Chilevisión en este día, viernes 10 de febrero, junto a Pato Angulo. Pato, cerrando esta semana en que lamentablemente hemos tenido que estar ahí muy centrados en lo que han sido los incendios en el sur del país, ¿no, Pato? Así es. Buenas tardes también a quienes nos ven a esta hora. Comenzamos con las horas de angustia que vivieron los vecinos de Dichato y de Ningüe por estos incendios forestales. El fuego amenazó con llegar a las casas y varios sectores debieron ser evacuados. Vamos a tomar contacto a esta hora con Alejandro Aristimuño, que nos va a contar también del toque de queda que ya comenzó a regir anoche hasta las 5 de la mañana y del TEN Tanker que ha retomado sus operaciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, estamos en Dichato, comuna de Tomé, en la región del Biobío, una de las regiones también más afectadas, como les hemos comentado, y la comuna en específico de Tomé, donde hay distintas emergencias y que los bomberos han estado trabajando arduamente durante largas jornadas. Estamos en Dichato, específicamente en uno de las poblaciones más importantes también de esta zona y que durante toda la madrugada han estado muy pendientes por esto. Hablamos de la población El Esfuerzo, donde hay más de 20 familias que durante toda la madrugada incluso ayudaron al cuerpo de bomberos de Tomé, incluso otros cuerpos de bomberos que vinieron hasta este lugar para tratar de contener el incendio que amenaza todavía a esta hora. Vemos y durante la mañana estuvimos viendo cómo helicópteros intentaban sofocar este incendio que, si bien no ha afectado casas, está muy cerca. Podríamos hablar de menos de 1 kilómetro de distancia. Por eso los vecinos de esta población, de la población del Esfuerzo, pero también de una villa que está al lado, han tratado de venir a tratar de hacer cortafuegos, a mojar los techos también para poder, digamos, contener un poco las llamas. Han estado preocupados, sí, pero además tienen un sentimiento, bueno, admirable de valentía, de coraje, porque, han recibido también al cuerpo de bomberos, han servido también como incluso centro de acopio para alguna ayuda que ha llegado a esta zona. Hablamos de, sobre todo, hidratación para los bomberos, y han estado muy preocupados trabajando prácticamente de la mano con los brigadistas, pero también vecinos de ambas villas que han estado trabajando durante toda la madrugada e incluso lo que va de día. A esta hora del mediodía, hay que resaltarlo también, la señora Carolina nos ha atendido, nos ha servido café durante toda esta emergencia. Han tenido el corazón abierto para los equipos de prensa que han venido a comunicar lo que sucede en esta población, la población El Esfuerzo, acá en Dichato. Vimos, como les he comentado, trabajando desde muy temprano los helicópteros que han tratado de sofocar estos incendios, que está justamente a mi espalda. No sé si lo podemos ver, y hay humo que se pueda ver a esta hora. Si bien a esta hora ha estado controlado, un momento en que, como ya ustedes saben, el viento juega en contra, cambia de un momento a otro, y esa es precisamente la preocupación de los vecinos, que esto se expanda y pueda, por supuesto, amenazar con mucha más fuerza sus viviendas. Hay una historia que quería comentarles allá en estudio, porque la comuna de Dichato, que ha sido afectada por distintos desastres naturales, recordemos terremoto de 2010, también los incendios forestales del 2017, acá hay vecinos que vivieron todas estas catástrofes naturales y que han decidido, digamos, irse cambiando de lugar para poder protegerse. Pero el tema es que, bien nos decía una vecina, que al vivir en la parte baja de Dichato está la amenaza del mar, pero en este momento la amenaza es justamente lo que está detrás. Es decir, digamos, los árboles que están acá, y que el incendio se pueda propagar. La verdad que ellos han estado muy preocupados. Yo les preguntaba si necesitan o requieren una ayuda urgente. Bueno, manos, por supuesto, para poder hacer cortafuegos, pero ellos también priorizan lo que pueden trabajar los bomberos en este minuto. Hay otras comunas más afectadas que Dichato, aunque la amenaza está latente. Pasemos a escuchar esas declaraciones que nos han contado más temprano los vecinos de Dichato, específicamente de la población El Esfuerzo. El bombero ayer estuvo acá de punto fijo en la noche, dando primero tranquilidad a la población, porque ayer estábamos todos muy alarmados porque el incendio se venía encima, ¿cierto? El viento estaba de cordillera mar, un viento que nos va a perjudicar con el tema del incendio. Anoche se veían las llamas desde acá, como le digo, se levantaban lenguas muy grandes de fuego, y
caían, y lo peor es de que caían cenizas, o donde caen cenizas, caen hojas prendidas, entonces por eso se mojaban los techos, se mojaban los patios, atrás el terreno igual. Nosotros igual teníamos un cortafuego hecho, pero igual todos los vecinos sentimos el miedo de que el fuego podía llegar a nuestras casas. Bien, en la cámara de Sebastián Hernández en este minuto vemos cómo helicópteros entonces empiezan también o retoman estas labores que, si bien habían suspendido alrededor de unos 20, 30 minutos, presumimos también por la recarga de benzina de estas aeronaves para seguir entonces combatiendo el incendio. Hay, como ustedes ven, esta diferencia en el cielo, en el horizonte, del humo que vemos del lado izquierdo de la pantalla y el cielo más despejado del lado derecho. Ahí justamente es donde se centra este foco que en este minuto empieza a cambiar las condiciones del viento y vemos como nuevamente empieza a llenarse de humo esta zona. Bomberos, el cuerpo de bomberos de Tomé estuvo durante toda la madrugada trabajando en la población El Esfuerzo, justamente en el lugar donde estamos haciendo este despacho. Y cuando nosotros veníamos en camino para poder tomar declaraciones de los vecinos de la población El Esfuerzo, vimos cómo había otra emergencia. Nada tenía que ver con incendios forestales, que es donde se están buscando todas las fuerzas, como lo han comentado las distintas autoridades, para el combate de estos incendios. Hubo un incendio estructural en una vivienda que después se propagó a 3 más y bomberos llegó, la verdad, en menos de 20 o 30 segundos. ¿Por qué llegaron tan rápido? Era porque estaban cargando benzina y venían bajando de esta misma población, de la población El Esfuerzo, para poder hacer otras labores, descansar un poco, y pudimos hablar con el comandante del cuerpo de bomberos de Tomé, que fue, bueno, bastante enfático con respecto al tema de las ayudas, pero también en la labor de que han hecho durante todos estos días, una labor incansable y que además ha sacado aplausos de distintas autoridades, pero también de vecinos. Pasemos a escuchar primero una de las vecinas de esta caleta que fue afectada por este incendio estructural y después pasamos a escuchar también las declaraciones del comandante del cuerpo de bomberos de Tomé, que atendió a esa emergencia, pero después de haber tenido una larga jornada acá en la población El Esfuerzo. Chuta, desperté con los gritos de alguien que pidió auxilio y el vecino, gracias a Dios, no estaba adentro, anda pescando porque es pescador, de la tercera edad. Horrible, pues imagínense, más encima un incendio cerca de las viviendas, peor aún. Nosotros veníamos con este equipo de trabajo después de estar combatiendo toda la noche en el sector alto del sector El Esfuerzo de Dichato, la propagación del incendio forestal que tenía un riesgo inminente para las viviendas. Hicimos ese trabajo durante todo el transcurso de la noche y justamente estábamos en el Servicentro, un par de cuadras de aquí, recargando combustible en las máquinas cuando se nos dio la alerta del incendio de esta vivienda. Por lo tanto, demoramos menos de un minuto en llegar al lugar. Bien, vamos a hablar también de Ningüe, esta población de esta comuna también que fue gravemente afectada. Antes de eso hacemos este paréntesis para que ustedes vean el trabajo de las aeronaves acá combatiendo este incendio en Dichato. Como les he comentado, llevamos un poco más de 8 minutos de despacho y hablábamos al principio que si bien las condiciones del viento estaban como más tranquilas, pero de un momento a otro empieza ya a llenarse de humo, lo que significa que puede reavivarse los focos de incendio que están muy cerca, a casi kilómetro y medio, incluso menos, según distintos vecinos de esta población, de la población del Esfuerzo acá en la parte alta de Dichato. Sí, antes de ¿Sí? que vayamos a revisar ahí lo que nos vas a contar de Ningüe, que también vivieron horas de angustia anoche. Lo que pasa ahí en El Esfuerzo es súper interesante lo que tú nos estabas contando, porque no sé si es el mismo lugar, pero me acuerdo cuando fue el terremoto y el tsunami del 27F, se estableció un lugar específico para ayudar a los damnificados que iban a pasar una buena temporada, una cantidad de meses importantes sin tener dónde vivir, y uno de esos era precisamente El Esfuerzo. No sé si será el mismo, tiene el mismo nombre, y claro, sería muy complejo pensar que ahora además, después de haber sufrido todo eso, están enfrentando esta otra emergencia que tiene que ver con el incendio, más aún cuando seguramente trataron, como tú decías al inicio de este despacho, trataron de buscar otro lugar supuestamente más seguro, más lejos del mar, un poco más en altura, y tienen que estar enfrentando ahora esta emergencia con los incendios forestales, Alejandro.
Sí, Pati, esa información nos puede confirmar la señora Carolina, que estuvimos entrevistándola hace pocos minutos, pero bueno, hay que entender que a esta hora hay un sol inclemente. Sí. Ellos están descansando un poco y de hecho estábamos tomando café hace un rato, nos estaban conversando precisamente ellos. Pero por ejemplo la señora Carolina, que ustedes lo van a ver en detalle en un informe completo de Chilevisión Noticias Central, ella vivió todas las emergencias del terremoto, de las emergencias del 2017, ahora le toca esta. Ella dice que cómo ha cambiado las emociones durante todos estos años. Hay un poco, digamos, de temor con lo que pueda suceder con el incendio que amenaza. Lo tenemos justamente acá detrás, pero tiene además mucha valentía. Ella dice que tiene mucho coraje porque hay que defender, por supuesto, en lo que se pueda, ¿no? Ella dice que no se niega, por supuesto, a evacuar si el fuego lo tiene cerca, además que es lo que recomiendan las autoridades. Pero más allá del temor que puedan sentir durante 2010, 2017, ahora esta emergencia, por supuesto que ella nos comentaba que en algún momento tuvo que arrancar de su vivienda en la parte baja de Dichato y venirse a proteger acá. De hecho, su mamá nos conversaba que hacían juego entre la familia, bueno, que cuando haya una amenaza de tsunami pueden venir y protegerse acá en la casa de su hija Carolina. Pero ahora ellos tendrán que buscar ayuda también en la parte baja, donde en algún minuto fue la amenaza del tsunami. Vamos a cambiar, Patricia, de tema. Si sale la señora Carolina, vamos a confirmar esa información que ustedes nos comentaban. Pero ayer, durante toda la madrugada, Ningüe fue otra comuna que, la verdad, causó mucha atención sobre las autoridades, también del cuerpo de bomberos y, por supuesto, los vecinos, porque fueron evacuados. Allá estaba el ministro de Agricultura, que pedía, junto al alcalde y las demás autoridades, evacuar. Tenemos algunos ambientes, por supuesto, donde dan cuenta carabineros utilizando megáfonos para poder despejar la zona y pedirle amablemente también a las distintas personas o a los distintos vecinos que evacúen la zona. Tenemos algunas declaraciones también de eso, no sé si me confirman en estudio, pero por supuesto que Ningüe fue una de las más afectadas, porque veíamos como personas, vecinos que tenían que veíamos prácticamente evacuar para poder protegerse, pero también además con sus animales, que es lo que han dicho algunos vecinos. Acá hay un tema, por supuesto, de querer proteger sus propiedades que con esfuerzo han tenido que construir, pero además el tema de la delincuencia. Por eso era lo que hacía énfasis el presidente de la República y los jefes de zona, que para eso precisamente podrían servir este toque de queda en 28 comunas. Y por supuesto que eso es prácticamente la demanda de algunos vecinos. El tema de ya, yo evacúo la zona, pero ¿quién cuida lo que podría quedar? Es ahí donde está la disyuntiva que plantean algunos vecinos. Por supuesto que la recomendación que hacen todas las autoridades y que nosotros insistimos es eso precisamente de cuando hay amenaza hay que evacuar. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del ministro de Agricultura que estaba en Ningüe, y es cuando él hace este llamado a prácticamente evacuar de manera inmediata. Bueno, hemos conversado con el general Salinas y a cargo de la Defensa Nacional, y la decisión es categórica. Orden de evacuar Ningüe. Es lo que se debe hacer, es lo que nos toca ahora y está preparado. Ustedes vieron ingresar los buses, hay logística, vienen camiones militares. Es que esto se haga lo más ordenado posible. Hemos conversado y hemos reiterado que, alcalde, que pedimos vuestra colaboración, que pueda pedirle al personal municipal si puede hacer recorridos por manzana, al personal que se encuentra, junto al perifoneo que ya están haciendo carabineros en la parte más cercana al incendio aún, de que la gente debe evacuar, va a tener la mejor recepción en este gran albergue que está en la comuna de San Nicolás, mucho más próxima, pero en una zona donde no hay tanta afectación de humo. Hay que hacerlo. Ningüe está en peligro, ya estamos en el peligro. Hay niveles, gracias al aporte de un científico que acompañó un sistema móvil de medición de gases, están en niveles tóxicos y tenemos que actuar de inmediato. Bueno, de hecho, cuando el propio ministro de Agricultura está evacuando la zona, está evacuando Ningüe, hay personas que se suben al auto. Eso también llama la atención y ha salido, por supuesto, en todos los medios de comunicación de como la importancia de evacuar y, por supuesto, la solidaridad que tienen que tener todos los vecinos en ese minuto. Hablemos del toque de queda porque hay 28 comunas. El toque de queda, nosotros estuvimos, por ejemplo, en la ruta de la Madera, que es esta ruta que por lo menos en este tramo une a la comuna de Nacimiento, otro donde hay focos de incendio activos
2 y la comuna de Santa Juana. El viernes pasado hablábamos de lo imponente que había sido el fuego allí y además la violencia con la que se iba avanzando el fuego. La Ruta de la Madera fue una de las rutas donde se estableció checkpoint, que además iban moviéndose funcionarios militares con carabineros durante este toque de queda. Nosotros hicimos un despacho para Pluto TV durante el momento donde se establecía el toque de queda a partir de las 0 horas. Recordemos que es hasta las 5 de la mañana y que hay que pedir un salvoconducto si usted no es voluntario del Cuerpo de Bomberos o no es funcionario esencial y necesita trasladarse, debe pedir un salvoconducto. Pasemos a ver ese despacho que hacíamos desde la comuna de Santa Juana mientras habían fiscalizaciones por el inicio del toque de queda. Nosotros estamos en la Ruta de la Madera, esta ruta que conecta la comuna de Santa Juana con la comuna de Nacimiento. Ya hace pocos minutos se establece el toque de queda que fue anunciado por el presidente de la República y por los jefes de zona. Militares en este momento acompañados con funcionarios de Carabineros hacen las fiscalizaciones correspondientes. Recordemos que para poder hacer la salida de los hogares hay que tener un salvoconducto que usted puede solicitar a través de comisaría virtual. Allí, tal cual como lo hacíamos durante la pandemia, si usted va a explicar los motivos por el cual necesita desplazarse al momento de ser fiscalizado, se va entonces a requerir por parte de los funcionarios militares o policiales este documento, este salvoconducto, tal cual como se realizaba entonces durante la pandemia. Recordemos que este toque de queda está afectando a 28 comunas del centro sur del país y que además, como les he comentado, debe establecerse este salvoconducto a través de comisaría virtual. Hay distintos checkpoints que ha establecido entonces las Fuerzas Armadas para poder fiscalizar a las personas que necesitan trasladarse entre las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana. A esa hora justamente termina el toque de queda. Hay personas que durante estos primeros minutos del toque de queda han sido fiscalizados y que vamos a pasar a escuchar a continuación cómo se excusan delante de los funcionarios militares o carabineros y por supuesto ya bien nos decía el coronel que hay algunas excepciones y que prima el criterio sobre todo para el desplazamiento cuando se trata de auxilio, entre otras cosas. Pasemos a escuchar primero las declaraciones de conductores que fueron fiscalizados durante esta madrugada. Fui a Carabineros y a sacar un salvoconducto. Lo que pasa que a mí me llamaron del campo, mi mamá tiene 81 años y está sola. Entonces el incendio viene desde el Nacimiento avanzando hacia los cruceros. Entonces ¿en auxilio usted? Yo en auxilio, si el fuego está yo me la traigo. Sí, como bien lo decía este conductor, entonces se traslada de la comuna de Santa Juana a comuna de Nacimiento. Hay familiares que lo están esperando hasta ahora para poder hacer algunas cuestiones preventivas. Recordemos que estos incendios afectan fuertemente tanto a Nacimiento como a la comuna de Santa Juana. Hay focos que todavía bomberos intentan sofocar, valga la redundancia, pero digamos que en algún sentido hay otras comunas alrededor de Santa Juana que están siendo afectadas por estos incendios y durante las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana hay toque de queda. Entonces lo que usted debe hacer es, si necesita desplazarse a esa hora, si es estrictamente necesario desplazarse, debe hacerlo a través de comisaría virtual. Pasemos a escuchar también parte del balance de los militares que a esta hora nos atienden precisamente acá en la Ruta de la Madera. Hasta el momento podemos ver que en las zonas urbanas de la comuna de Santa Juana hay muy poco movimiento. Quienes los están haciendo son equipos de emergencia y en la ruta podemos ver el tráfico que esperamos y que en la práctica está autorizado, como el que ustedes pueden ver, que son camiones de alto tonelaje asociados a la industria que tienen autorización para poder moverse. Quien requiera desplazarse puede obtener su salvoconducto de dos formas. Una es acceder a la comisaría virtual y la otra es acceder a una unidad de carabineros donde solicita el salvoconducto. Bien, primera jornada entonces de este toque de queda que afecta a 28 comunas del centro sur del país. Vamos a tener, por supuesto, mayores detalles en las distintas emisiones de Chilevisión Noticias, acá desde la Ruta de la Madera, esta ruta que conecta a Nacimiento con Santa Juana. Bien, jornada con toque de queda entonces, la primera desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y en donde además ya se ha reportado que se han registrado 10 personas detenidas en la región del Biobío, según lo indicó la propia delegada presidencial. Te quería consultar también, y lo planteamos al comienzo de este noticiario, Alejandro, con respecto al punto de vista del combate. Luego de haber estado fuera de operaciones, hoy nuevamente ha volado el TEN Tanker, ya ha realizado incluso descargas, así es que es una buena noticia desde ese punto de vista.
Sí, así es. Nosotros estamos esperando también alguna información más oficial porque CONAF ha mandado un comunicado respecto de eso porque se ha planteado una falla en el avión que era prácticamente la misma de hace 2 días. Por eso se mantuvo durante tantas horas, digamos, en pista, esperando entonces la autorización para poder hacer ese vuelo. Y lo que hizo fue que en una revisión rutinaria es donde se dan cuenta que la misma válvula que presentó esa falla volvió a presentarla y por eso se mantuvo eso. Hubo extensas jornadas de trabajo. Hay 7 técnicos que acompañan al TEN Tanker. Aparte del piloto, aparte del gerente comercial del TEN Tanker, hay 7 mecánicos que trabajaron durante toda la madrugada para poder dar solución a eso y cerca de las 8:30 fuentes de Chilevisión Noticias decían que ya estaba listo y posteriormente llegaba este comunicado de CONAF donde efectivamente se establecía eso, ya el funcionamiento del TEN Tanker. Recordemos que estamos también a la espera de otras aeronaves que van a llegar también a la región del Biobío respecto de eso. Bien, durante esta mañana realizó un sobrevuelo, fue en la zona de Ningüe y cercano al mediodía ahí realizó una segunda descarga y hay que esperar además ahí, Pati, qué es lo que se pueda indicar de parte de la autoridad, de parte de CONAF o de parte del mismo gerente de operaciones de la empresa de TEN Tanker sobre cómo es que se ha retomado la actividad y las operaciones, si es que se ha logrado subsanar ya a cabalidad esta avería que existía en esta válvula y esperemos que no vuelva a acontecer otra falla porque la preocupación porque está la preocupación. Sí, lo habíamos comentado que en los incendios anteriores del año 2019 también se había presentado una falla. En esta ocasión son 2 fallas en un plazo muy corto. De ahí entonces lo complejo, Alejandro, pero bueno, independiente de lo que está pasando con el TEN Tanker, de todas maneras hay otras herramientas, otras aeronaves que se están utilizando para combatir el fuego, ¿no? Sí, así es. Bueno, justamente está pasando en este minuto helicópteros que empieza a avanzar ya mucho más este incendio que afecta a la comuna de Dichato. Tenemos a la señora Carolina que nos atendió más temprano, estuvimos conversando con ella. Señora Carolina, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Preguntaban desde estudio si este es el mismo lugar que se usó también como de manera de contingencia para poder albergar a las personas que tuvieron que salir en ese minuto cuando el mar amenazaba en 2010. Sí, buenas tardes. Exactamente, acá hubo un asentamiento de Medias Aguas para darle solución a las personas con el tema del terremoto, que fueron las personas de acá de Chagra Alicia que fueron afectadas y a ellas se les dio este lugar para que instalaran sus mediaguas. Señora Carolina, usted le ha tocado vivir 2010, 2017, ahora 2023. ¿Hay alguna diferencia? ¿Usted ve con mucha más violencia este incendio? ¿Está más preocupada? La verdad es que sí, lo que pasa es que lo veo con mucha más violencia por lo cerca que estoy del foco en este momento. Y también hacer hincapié en que esto ya como que se está desbordando el tema de los incendios. Yo creo que ya hay que empezar a colocar mano dura y ver la forma, porque esto ya es intencional. Y en esto hago un llamado a las personas que están haciendo estos incendios, o sea, que piensen en las demás personas, que piensen en el daño que le están haciendo a nuestro país. ¿Cómo no van a querer que Chile crezca? Aquí esto es un retroceso tremendo. Aquí pierden la gente humilde, pierde el que trabaja su tierra, pierde el que tiene sus animales. O sea, tomemos conciencia. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Si estamos destruyendo todo. Yo creo que si hay un descontento de algo, si esta es una forma de protestar, no, esta no es la forma, tenemos que buscar otro método, pero no seguir entre los propios chilenos, o sea, entre nosotros mismos, esto va a llamar a más pobreza. Señora Carolina, estamos relativamente cerca del foco. En la noche, por supuesto que el tema se vuelve mucho más complicado por la oscuridad, por el tema de la energía eléctrica, entre otras cosas, pero estuvo bomberos trabajando durante toda la madrugada. Exacto, ayer llegaron 3 unidades de bomberos de Dichato, Hualpén, Concepción, quienes nos acompañaron durante toda la noche y estuvieron porque en algún momento el fuego tenía que bajar. Esto en realidad ha sido lento. En lo personal yo llevo 3 noches sin dormir, porque el fuego está latente ahí, entonces baja, hay que estar atento al cambio del viento. Entonces, ayer, gracias a Dios, llegaron los bomberos, como les digo, nos estuvieron acompañando y hoy día se retiraron cerca de las 7 de la mañana y ahora están trabajando los helicópteros. Tenemos acá 26 familias, si no me equivoco. 23 familias. 23 familias, pero a escasos metros también hay otra villa, que hay vecinos que han venido a ayudar. Exacto, está la Villa Fresia, quienes ellos también se vieron muy afectados en el incendio pasado, ¿cierto?
y ellos son los que colindan con nosotros. Entonces esto igual es preocupante, o sea, hay que tratar de ver la forma de cortar el círculo. Ojalá, yo le pido a Dios de que el fuego avance, ojalá hacia abajo, que queme todo lo que es pasto, pero por favor que se dejen de quemar casas y viviendas. Acá en Dichato, gracias a Dios, no se han quemado, pero esperemos que siga esto, que no se quemen casas. Agradecemos a la señora Carolina y quiero agradecer también en nombre de nuestro equipo, Sebastián Hernández, también de Rodrigo Loyola, por atendernos y darnos este tiempo. Sabemos que están muy cansados, que están haciendo, su esposo está haciendo cortafuegos en este minuto. En estos momentos los vecinos de acá están abajo haciendo cortafuegos porque tememos de que el fuego empiece a bajar. Entonces en estos momentos están trabajando. Ellos de hecho anoche estuvieron al costado del otro ahí haciendo cortafuegos y han estado trabajando toda la noche. Muchas gracias, señora Carolina. Bueno, una nobleza enorme con la que nos ha atendido durante esta jornada. Nosotros llegábamos a este lugar que, como les he comentado, viven 23 familias. Hay alrededor de 11 o 12 casas muy cerca de cómo amenaza el incendio, pero a escasos metros hay otra villa, mucho más grande, que por eso se han trasladado vecinos para poder hacer cortafuegos entre todos, incluso con personal de bomberos que han estado trabajando durante toda la madrugada. Vamos a permanecer acá en la comuna de Tomé porque hay afectación de estos incendios forestales y sigue trabajando el cuerpo de bomberos, los brigadistas y por supuesto la ayuda internacional que sigue llegando a la región del Biobío. Vamos a tener por supuesto todos los detalles durante esta jornada. Sí, vamos a quedar en contacto contigo, Alejandro. Cualquier novedad nos cuentas y nos quedamos además con este mensaje que entrega la vecina allí, un llamado además a la conciencia. Claro, ya se ha señalado que algunos de estos focos de incendio forestal que tienen intencionalidad ya van en torno a 25 personas detenidas, así es que nos quedamos ahí con ese llamado que realiza esta vecina en medio de esta catástrofe. Muchas gracias, Alejandro, que tenga buenas tardes. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir, por supuesto, bien pendientes de lo que ocurre ahí, pero ahora vamos a conocer las historias de dos niños que han tenido un heroico actuar en medio de estos incendios forestales. Bueno, uno de estos casos es el de Eloísa, una adolescente de 14 años que ayudó a su familia a escapar cuando su casa estaba a punto de ser alcanzada por las llamas. Yo me quería quedar acá. Un primo me vino a decir que el fuego estaba ahí. Entonces me dijo que tenía que salir. Y nos fuimos, y yo manejando. Esto todavía no puedo, me cuesta asumir que se haya quemado todo. Eloísa nos relata el drama que vivió cuando fue advertida del peligro de las llamas que de un minuto a otro rodearon su casa. Eloísa es víctima, pero también una heroína. La Eloísa, por ejemplo, tiene 14 años y yo le enseñaba a manejar acá y hacíamos el recorrido porque como hay espacio hacia allá, le enseñaba ella. Practicaba aquí. Este era el patio de la casa de la familia Sangüesa Poblete. En este lugar construyeron su hogar hace 20 años, con esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Pero los incendios redujeron todo a cenizas. Una verdadera tragedia, aunque si no hubiese sido por la valentía y audacia de esta pequeña integrante, la historia sería mucho peor. Yo estaba con mi abuela estaba regando. Y mi hermana estaba desesperada. Salimos, mi abuela quería llevarse el perro porque ella trajo un perro. Y los perros, los míos, se quedaron acá y yo estaba como, los perros. Y nos fuimos, y yo manejando. Ella, su hermana y abuela escaparon del lugar. Lo hicieron en el auto de la familia, conducido por la pequeña Eloísa, quien se fue con lo opuesto, no sin antes rescatar de las llamas algo muy importante. Dije, ¡oh, el vestido! Tal cual, es que al día siguiente sus padres celebrarían su matrimonio. Por eso, ella y sus hermanos rescataron de las llamas las cosas que guardaban en su casa para la ceremonia. Fui a la pieza, saqué el vestido de mi mamá, el de mi abuela, y el traje de mi tata, pero se me olvidaron los pantalones. Los anillos los encontramos derretidos, pero bueno, tomamos decisión de hacer el matrimonio porque era nuestro sueño. Pese al duro traspié, decidieron seguir adelante con los planes de boda y así lucieron ese día.
Yo, bueno, les decía, mira, a todos, siempre les decía, olvidémonos de esto, pasémoslo bien, disfrutemos, que mañana, domingo, ya pensaremos qué hacer. Entonces ya lo habíamos medio conversado, que dijimos, ya pase lo que pase, lo hacemos igual nomás. Y tomándolo como de la mejor manera, como el que se casa quiere, vamos a tener que empezar todo de nuevo. No pensé que fuera tan literal, pero un poco así. No quieren perder el optimismo porque dicen que estar juntos y a salvo es una razón más que suficiente para sentirse agradecidos. Algo en lo que contribuyó directamente Eloísa, que ante la situación extrema decidió tomar el volante y arrancar junto a su familia. Eso sí, con el vestido de novia a salvo. Y ahí mi mamá le fue a un peluquero y la arregló. Y llegamos tarde al matrimonio, pero estuvo increíble. Es que la destrucción es tan grande que toda la comunidad se ha movilizado. Todos, incluso los niños. Preste atención porque esta segunda historia es sorprendente. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Con el gesto de Luca, ellos literalmente pudieron ver la luz. Es que este niño de solo 13 años trasladó en barcaza por el río Futa a bomberos que no tenían cómo llegar a su vivienda amenazada por los incendios. La hazaña de Luca se hizo viral en redes sociales. Remó incansablemente de orilla a orilla el río Futa, trasladando a bomberos de Chile. Historias de resiliencia protagonizadas por pequeños héroes capaces de sentir empatía por el otro, incluso en los minutos más críticos de la emergencia. Notable la actitud de los niños, absolutamente admirable. Vamos a otras informaciones. Esto tras la polémica de ayer. Siguen los trabajos de demolición de las denominadas narcocasas en la comuna de La Florida. Hoy el alcalde se reunió con los vecinos para anunciar algunas medidas de seguridad en el sector. Gabriela Segura nos cuenta más. Gabriela. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Continúa hoy el movimiento en La Florida y específicamente en esta primera demolición de esta denominada narcocasa. Es el concepto que ha utilizado justamente el alcalde de la comuna para llevar a cabo este operativo que considera la demolición de al menos 20 viviendas en ese lugar. Estamos hablando de esta primera que comenzó durante la jornada de ayer en medio de gran polémica porque llegan casi 200 funcionarios de la municipalidad, 160 para ser específicos, con 40 también máquinas que iban a trabajar en esta demolición, pero se genera bastante tensión porque los arrendatarios que estaban en el interior aseguraban que no habían sido notificados de este procedimiento. Ella era una mujer llamada Consuelo que junto a su marido y sus hijos aseguraba que ella nunca había recibido el aviso por parte del municipio de que se iba a ejecutar esta tarea y que por ende no tenía dónde ir. Esto hace que sea bastante difícil todo el trabajo que se realiza durante la jornada de ayer entre dimes y diretes por parte de esta arrendataria que había llegado a esa casa por una relación muy cercana que sostenía con Natalie Pérez, quien es expareja de uno de los líderes de la banda Los Macacos. Estamos hablando de una organización criminal que operaba en la región metropolitana, que tenía una sede también en La Florida y que destacaba por su patrimonio, más de 2.000 millones de pesos que tenía esta agrupación criminal que era reconocida por liderar distintos delitos como homicidios, ajustes de cuenta y robos. Es justamente la pareja de uno de los líderes quien es la dueña de esta casa ubicada en La Florida y quien la arrienda a esta mujer que durante la jornada de ayer se negaba a poder ejecutar todo esto, haciéndolo aún incluso más difícil por parte de quienes habían llegado a ese lugar. En ese momento, el día de ayer, ella apelaba a la arrendataria de esta casa, a que ella estaba allí, que tenía un emprendimiento y que tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar con sus cosas, ni mucho menos dónde se iba a llevar todos los implementos que tenía
al interior. Es por eso también que manifiesta su preocupación incluso por los menores que estaban dentro de esta casa. Pero finalmente esto se ejecuta de todas maneras con todo el resquicio legal y los fundamentos que tenía el municipio para poder ejecutar esta demolición amparada también en la ley de urbanismo que permite este tipo de acciones cuando estamos ante construcciones ilegales. Ella decía que no le habían notificado, se rehúsa en un primer momento a la demolición, pero esta se ejecuta. Así como también ella habla de una relación más bien distante con esta expareja del líder de los Macacos, de la banda criminal tan temida en la Florida y en otras partes de la región metropolitana. Sin embargo, con el pasar de las horas fuimos conociendo mayores antecedentes respecto a la cercanía que tenía la arrendataria de esta casa con esta mujer, incluso algunos audios donde ella la llamaba negrita, es decir, una relación más bien de amistad. Conversamos justamente con esta mujer, con Consuelo, la arrendataria de la casa. Escuchemos qué fue lo que dijo. Y en ninguna parte dice que nos van a desalojar, en ninguna parte. Solamente indica que van a sufrir demolición porque tiene irregularidades la casa, que eso lo leí ayer, que tenemos que mandar el papel a la dueña para que ella se acercara. Por redes sociales, estaba yo hospedada con mis hijos, me entero de esta noticia, que el ex esposo de esta señora estaba preso y no lo alcancé a leer porque solamente lo vi por Facebook. Ella me llamó, me dijo, Chelito, necesito hablar contigo, ¿puedes venir a mi casa? Sí, fui a su casa de ella. Y ahí ella me comenta, mira, Chelito, pasó esto con el papá de las niñas, pero en ningún momento se habló de la casa. Claro, y ella también trata aquí de explicar cuál es su relación con Natalie Pérez, que es la expareja de este líder, de uno de los líderes del grupo Los Macacos, esta banda delictual, para también tratar de entender cómo se produce esta notificación que según ella no había recibido, algo que el mismo municipio de La Florida descarta, entregándonos incluso varios antecedentes como una notificación que recibió la pareja de la arrendataria con la misma firma donde se le informaba que esto se iba a llevar a cabo. Es por eso que también hay ciertas advertencias que hace el mismo alcalde Carter respecto a cómo se ejecuta todo esto, porque por una parte ellos dicen que no habían sido notificados, apelan a que habían menores de edad en la vivienda. Sin embargo, el alcalde dice que esto sí se había realizado con anticipación y que incluso en los últimos días habían llegado más menores de edad hasta esta vivienda, lo que hacía incluso más complejo y más difícil entender qué es lo que había pasado. De todas maneras, esta demolición se ejecuta y continúa durante la jornada de hoy, algo que va a continuar también los próximos meses con otras 19 casas denominadas narcocasas que también están siendo investigadas, que serían patrimonio de distintas organizaciones criminales como el Cartel de Jalisco, por ejemplo, que tiene otras viviendas en la comuna de La Florida y que también estarían en la lista de las que van a sufrir esta misma operación, que es la demolición de estas construcciones que se realizaron fuera de toda norma. ¿Cómo lo tomaron los vecinos? Los vecinos lo tomaron bastante bien. Ellos decían que habían notado distintas irregularidades en esta casa, cosas que llamaban la atención, supuestos servicios que se prestaban al interior, como por ejemplo una barbería con precios que simplemente eran inalcanzables para quienes vivían en ese lugar. Se realiza este episodio y después llegan distintos autos hasta la zona para amenazar a los vecinos y también a personal municipal, según lo que comentaba el mismo alcalde de La Florida. Al menos 15 placas patentes se tomaron en las últimas horas de autos de alta gama que llegaron hasta ese lugar durante las últimas horas, luego que comienza esta demolición y comienzan a amenazar tanto a los residentes de la zona como a quienes trabajan para el municipio y estaban siendo parte de esta situación. Escuchemos qué fue lo que dijo al respecto el alcalde de La Florida. Que en la intimidad de ayer, cuando nos fuimos nosotros, empezaron a llegar los narcos a amenazar a los vecinos del barrio. Están las patentes de 15 vehículos que le gritaban, le decían, ya los vamos a joder bastardos, que es la palabra que los delincuentes se refieren a todos aquellos que hacemos las cosas de acuerdo a la ley. Y lo segundo, que fue bien impactante, es que empezaron a llegar los otros 19 notificados. A mí me pilló uno cuando me estaba yendo y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Llorando. No, mire, mi casa, no sé cuánto, no sé qué, vendiéndome la pescada, igual que la señora que ustedes entrevistaron hace un rato, el drama. Y el director de Seguridad Ciudadana me dice, mire, este mismo lo fuimos a notificar la primera semana de enero, y nos tapó a garabatos y amenazan. Ahora se dieron cuenta que era en serio y están asustados.
Claro, han sido muchas las repercusiones respecto a esta primera narcocasa, como le llama el alcalde de La Florida, que es demolida. Son otras 19 las que están en el listado de viviendas que han sido identificadas incluso por la Fiscalía como propiedades que eran utilizadas por organizaciones criminales que operaban en la comuna y que van a sufrir este tipo de situaciones. Esto porque son construcciones que no cumplen con la normativa, que no tienen los permisos municipales, y bajo esta ley es que se ampara la municipalidad para poder ejecutar la demolición. Lo que llama también la atención, y lo menciona el mismo alcalde de La Florida, es que cuando comienza esta operación bastante mediática, son los dueños de las otras propiedades que están en cuestión quienes se acercan incluso para tratar de conversar y impedir que esto se ejecute. Algo que tampoco está claro cuándo se va a hacer, por medidas de seguridad obviamente, y que se pueda desarrollar de manera tranquila sin ningún tipo de inconveniente, o más bien una situación de desobediencia por parte de quienes viven en estas casas. Pero de todas maneras lo dice el alcalde Carter, que él va a continuar con esto, que al menos existe este vacío legal, que quedan estas casas de las bandas delictuales más o menos al aire cuando ellos enfrentan a la justicia, y es allí cuando ellos quieren aplicar este tipo de medidas de manera de tratar de frenar que estas casas sigan funcionando aun cuando los delincuentes ingresen a la cárcel, por ejemplo, o enfrenten procesos judiciales y enfrenten a la justicia. Y de ese caso nos vamos también a revisar otro que ocurrió en las últimas horas en la comuna de Puente Alto y que tiene relación con una balacera afuera del Hospital Sotero del Río. Esto ocurrió a eso de la 1 de la mañana y primero se había hablado que tenía relación con otro hecho anterior y que era la llegada de 2 personas heridas hasta el recinto asistencial. Esta es una persona de 15 años y otro de 23 que llegan, los lleva un taxi hasta ese lugar, gravemente heridos para ser atendidos hasta ese recinto. Allí el mayor de edad muere producto de las heridas y el menor de edad se mantiene ahí siendo atendido. Horas después se hablaba de que habían llegado familiares de uno de los heridos hasta ese lugar, al menos 30 a 40 personas que ingresan hasta este centro de salud y allí comienzan un altercado para intentar ver a los heridos y también al fallecido. Allí también es cuando se escuchan una serie de disparos que obligan a quienes estaban al interior de este centro asistencial a tomar resguardos. Estamos hablando de enfermeros, doctores y también todo tipo de personal de salud que incluso tienen que tirarse al suelo junto con los pacientes para poder ponerse a salvo. Todo esto se investiga, lo toma la Policía de Investigaciones, que hace la aclaración que no necesariamente un hecho estaba vinculado con el otro, que no necesariamente tenía relación estos 2 heridos en un primer momento con la balacera que se escucha afuera del hospital. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente la Policía de Investigaciones y el fiscal respecto a esto. De acuerdo al examen del cadáver, se logró establecer que la causa de muerte corresponde a un traumatismo torácico por proyectil balístico. De igual forma, al concurrir al principio de ejecución, el cual se ubica en pasaje Canal de la Fuente en la comuna de Puente Alto, se logró el levantamiento de evidencia balística y biológica, la cual permitió establecer la responsabilidad de 3 sujetos que habrían disparado en reiteradas oportunidades hacia las víctimas. De acuerdo a la diligencia investigativa, se logró establecer, a través de un reconocimiento fotográfico, la participación de un imputado, el cual fue detenido hoy en horas de la mañana y que pasa al control de detención al respectivo tribunal el día de mañana en la comuna de Puente Alto. De igual forma, se logró establecer que el hecho no tiene relación con la balacera ocurrida hoy en la madrugada en el Hospital Sotero del Río. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur investiga una serie de delitos con arma de fuego registrados anoche en la comuna de Puente Alto. En el primero de ellos se investiga un homicidio consumado y otro frustrado, registrados en la población Padre Hurtado de Puente Alto, donde ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Sotero del Río, donde uno de ellos fallece y otro recibe atención por una lesión sin riesgo vital. En esta causa, gracias a la labor de la Brigada de Homicidio Sur, se detuvo a un imputado que pasará a control de detención este sábado. Ahora bien, mientras se realizaba este procedimiento en el Hospital Sotero del Río, sujetos efectuaron disparos injustificados en la afuera del recinto, con a lo menos 7 disparos que no causaron lesiones ni daños, y donde se investiga con la Policía de Investigaciones de Chile si existe o no relación entre ambos hechos.
Una situación que sin duda preocupa a quienes trabajan en el servicio de salud, a los funcionarios del mismo hospital, que como les comentaba, tienen que resguardarse. Algunos se encierran en los baños, por ejemplo, o en las distintas salas del hospital para poder estar más seguros frente a la ola de disparos que se escuchaba afuera, en el exterior de este recinto ubicado en la comuna de Puente Alto. En cuanto a la relación de ambos hechos, eso es algo que la Policía de Investigaciones ha descartado. Sin embargo, los mismos trabajadores de allí aseguran que habría algún tipo de relación y que incluso serían los mismos familiares de uno de los heridos que llegan hasta ese lugar y protagonizan este episodio. También están bastante preocupados respecto a la seguridad y es lo mismo lo que planteó la misma ministra de Salud, que se reunió con ellos esta mañana. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron justamente la Federación de Trabajadores de los Enfermeros del hospital y también la ministra de Salud. Llegan familiares de uno de ellos, amigos, etcétera, que era alrededor de 30 o 40, donde se crea el caos por temas de inseguridad hacia los mismos funcionarios y los usuarios, tanto que estaban en atención como los familiares que estaban en sala de espera y en los alrededores del recinto. Y momentos por el cual, claro, se escuchan disparos en la afuera del recinto, no al interior. Y ahí es donde hay funcionarios que se tiran al suelo, ya otros funcionarios que deciden parapetarse en otra sala. Efectivamente, para nosotros es grave. El personal, yo conversé con el personal de turno, por supuesto que está muy afectado. No es primera vez que les ocurre ese mismo turno, ya habían estado en una balacera hace unos meses atrás ese mismo turno y por lo tanto nosotros tenemos que hacernos cargo de efectivamente mejorar las condiciones de seguridad. Conversamos con el coronel para disponer inmediatamente el refuerzo de las medidas de Carabineros y aquí una vez más contamos con Carabineros con su apoyo. Estamos en coordinación con la ministra Toay y con el subsecretario Monsalve para reforzar las acciones ahí. Un hecho que sin duda preocupa a pacientes, también a los mismos trabajadores de este hospital que tuvieron que enfrentar de la mejor manera esta balacera que ocurría en el exterior. Plantean distintas medidas para evitar que esto se vuelva a repetir y también que vuelvan a estar en riesgo, como por ejemplo que el hospital pueda quedar en una llamada zona roja, de manera que los policías puedan contar con personal especializado en caso de que ocurran situaciones como estas, que de todas maneras está siendo investigada por la Fiscalía para poder determinar cuál fue el origen y el motivo de esta balacera en el exterior. Claro, pero ahí esa preocupación de parte de los funcionarios de salud que viene desde hace bastante tiempo y que además no solo se registra acá en la región metropolitana, sino que en otras regiones del país. Vamos a ver ahí qué medidas se toman. Muchas gracias por la información, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y vamos a hablar ahora de quien hasta hace poco era uno de los hombres más buscados del país. Nos referimos a Luis Vázquez, más conocido como Lucho Plátano, quien tras ser detenido fue formalizado por el homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés, y quedó con la cautelar de prisión preventiva. Claro, la jueza estimó que el principal sospechoso del crimen del detective es un peligro para la sociedad, por lo que va a cumplir esta medida cautelar en la unidad de alta seguridad de la cárcel de Rancagua y abrió un plazo de investigación de 180 días. Bueno, recordemos que Vázquez tenía 4 órdenes de detención pendientes por homicidio consumado y 4 por homicidio frustrado. Se mantuvo 22 días prófugo de la justicia, durante los cuales se habría ocultado en distintos domicilios gracias a la ayuda de un familiar, tal como quedó revelado en escuchas telefónicas. ¿Quién es este peligroso delincuente? Lo vemos en la siguiente nota. Si alguna vez se preguntó quién estaba encubriendo ayudando al hombre más buscado de Chile por haber presuntamente asesinado al comisario Valdés, la respuesta la encontramos en este diálogo telefónico entre sus propios familiares. Hermano, si tú supierais qué hice yo, me tuve que disfrazar hasta de hombre. Imagínate para sacarlo, para rescatarlo. Imagínate. Y es que hasta con caracterizaciones, una tía se las ingenió para ser parte de la red de apoyo del apodado Lucho Plátano, brindándole movilización con destino a diferentes domicilios. Uno de ellos el de San Bernardo, donde en un mega operativo captado hace unos días por Chilevisión Noticias, que allanó diversos departamentos. Lamentablemente no se le pudo encontrar, sí, algunas de sus pertenencias. Acá el detalle de cómo horas antes pudo arrancar.
Cuando, viste, ¿tuviste el comercial cuando reventaron el departamento de ahí en San Bernardo? Sí. Ya, un día antes yo lo fui a buscar con mi hermano cuando nadie nos quería ayudar, hermano. O sea, yo, Luis y la Karina metió en esta bola y yo, hermano, tuve que pasar por afuera de la casa y por atrás de los ratis, grabándolo toda la wea. Y yo con Melena, hermano, me puse una peluca, Melena y toda de negro. Nos fuimos a buscar en un furgón con el Luis. Imagínate cómo estábamos con la pera. La imputada, incluso señala ella, se caracteriza para poder realizar este acto mediante el cual facilita la fuga del imputado, colabora al ocultamiento de este, ya que se estaba moviendo entre distintos domicilios porque evidentemente se encontraba escapando del accionar policial. Prófugo no solamente por haber sido, según la Fiscalía, el homicida de un policía, sino por otros 5 casos más aún en investigación, 4 homicidios frustrados y otros 3 consumados, historias con patrón común, uso de armas con cargadores aparentemente adaptados y donde simplemente arremetió a balazos contra quien quería emprender alguna revancha. Hecho número 5, recordemos que este es de 17 de octubre del año 2022, en contra de Vito Luciano Oces Reyes. Chipetazo lo mató, estamos tirados con puras tiro. ¿Queréis que te suelten los sicarios? Uno de los casos es la muerte de Vito Oces Reyes, el apodado Vito, cuya madre y otros cercanos, sin desconocer sus antecedentes delictuales, quiso dar una entrevista pidiendo justicia. Aquello cuando Luis Vázquez Villenas aún era intensamente buscado. Que sepa, de una mamá no hay hijo malo. Mi hijo era delincuente, yo siempre dije que él era delincuente, pero tenía un corazón bueno. Según su relato, Vito fue asesinado luego de una discusión que sostuvo con Lucho Plátano por la forma en que había estacionado una camioneta, la que finalmente se terminó robando. Que ellos llegaron y le dijeron que corriera la camioneta y mi hijo salió y les dijo, ya espérense, al tiro la corro la camioneta. Y se devolvió a buscar las llaves, creo, de mi hermana, que las tenía en la mesa. Y de ahí salió y ya los cabros chicos empezaron a decirle puras cuestiones a mi hijo. Y ahí mi hijo empezó a defenderse y el Plátano se subió a la polera y estaba con pistola en la guata. A lo mejor sí conocían a mi hijo, pero él no lo conocía. Todo acabó minutos después en una plaza a 2 cuadras de donde comenzó el conflicto en la granja. Esta es una de las versiones de un testigo que fue citado por el Ministerio Público en la audiencia. Franco y le dicen Rush. Recuerdo que el Vito se estacionó como a 20 metros de donde estábamos, por lo cual caminó hasta donde el Plátano, llevando una pistola en su mano y se le acercó diciéndole, yo soy puro choro, no te zarpí. Por lo cual el Plátano caminó hasta su auto, siguiéndole el juego, donde de un momento a otro, este buen del Plátano se subió al auto y se bajó con una pistola gris de cargador adaptado, largo, diciéndole al Vito, te quería enredar. Y rápidamente comenzó a dispararle. Daba una PDI mujer y un hombre y me dicen, él mató a su hijo y él tiene 2 homicidios antes, que había matado 2 antes. Yo le dije, ¿cómo no lo han pillado si él tiene 2 homicidios antes? No, que ha costado pillarlo. El presidente vino aquí a hablar con una señora de aquí, de un negocio de años, con un patrimonio que hay, y yo me acerqué pues sin miedo. Yo dije, en la desesperación de que lo buscaran, que lo pillaran, porque a mi hermano lo mató, pero a él nunca... Ponte tú, lo llegaron a buscar a las casas al tiro. ¿Con la María? ¡Dónde la María! ¡No, pues llamen a los pagos! ¡Dónde la María! Lo retratan como un ávido delincuente, también de gatillo fácil y que sembraba el terror en el sector sur de Santiago. De allí la urgencia que lo atraparan. Disparaba como loco a todas las casas, quería meterse, decía que los iba a matar a todo el mundo, a todas las personas que estaban en la casa, en los pasajes, todo. Que la casa era de él, que la población era de él, que nadie va a vivir ahí. En la tarde, tipo 2, él aparecía y los niños no podían salir a jugar, a disfrutar. Es un delincuente muy avesado, un delincuente que ha tenido también la colaboración en el ambiente en el que él se desenvuelve para ocultarse de la policía por estos días y sin embargo tuvimos que esperar el momento propicio para hacer esta detención de una manera limpia, de una manera sin ningún problema para terceras personas ni para la integridad de
de detectives. Una imputada en este caso concreto, que es la tía del imputado Luis Vázquez o Lucho Plátano, que la tenemos imputada por, en este caso, el ocultamiento del imputado o a nivel de encubrimiento. ¡Sácalo! ¡Cate! Tírate solo. Ya, tranquilo. Al Hermano, ¿sabes cómo lo pillaron? Arriba de una moto. Estaba durmiendo. El Luchito fue un sapeo. El Luchito estaba durmiendo, hermano. Si no le veis la cara que tenía, yo no sé. Así lo pillaron durmiendo porque lo sapearon que estaba ahí. Pero expulsión, hermano, porque él tomó cualquier veces para 20 grados y no quiso. Y es que aparentemente el cansancio le empezó a pasar la cuenta. A eso se suma el trabajo policial de más de 40 detectives especializados que lograron posicionarlo en los últimos domicilios en La Florida y San Ramón. Ahora también, además de las víctimas que resultaron heridas o fallecieron a raíz de disparos, lo que se pretende aclarar son los robos y asaltos cometidos previos al asesinato del comisario Daniel Valdés, donde figuran portonazos, encerronas y asaltos a negocios. Mientras, su familia tiene temor por lo que pueda suceder con Lucho Plátano. Ahora, ¿cuándo deberá estar en prisión preventiva? Tú sabés que el Vito igual tenía amigos presos, entonces enemigos del Vito deben querer esperarlo adentro. No, pues sí. Creo que el Ángelo le habló con la Yesca y le dijo que el Luchito, si tenía que picar fallo, lo tenía que volar una payama encima. Como hermano, que voy a salir hasta en la tele. Todo por querer comentar la cronología de cómo durante más de 20 días escondieron al prófugo más buscado del país. Bien, ya estamos junto a Eduardo Sáez, Eduardo, para conocer el pronóstico del tiempo, una nueva jornada calurosa, pero vamos a comenzar con una imagen que tú nos traes de un remolino de fuego. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo estás, chiquillos? Buenas tardes. Nuevamente, los tornados de fuego, como sí le llaman también, ha hecho de las suyas porque en el fondo, con tanto calor, con tanta energía, este es el tercero que ya tenemos evidencia, porque pueden haber habido mucho más, pero evidencia visual a través de un celular. Aquí lo está mostrando. Cómo asciende este torbellino, cómo lleva hacia arriba la tierra, la ceniza. De verdad, el calor que se ha generado en esto ha sido tan elevado, obviamente por producto de los incendios, que este material en algún momento ya empieza a ascender bruscamente y este intercambio de energía, de masa de aire entre lo que está medianamente más frío en la altura con el suelo, en algún momento tiene que hacer este cambio. Esa es la explicación técnica, porque claro, la imagen llama la atención, el registro, pero me imagino que ahí en vivo y en directo debe ser como bien impactante, porque además en medio del contexto, de la emergencia. Pero ¿cuál es la explicación entonces? Mira, si en el fondo ahí está el ascenso de este otro, es de Dichato, simplemente, a ver, hay varios, no sé si son varios. Había uno que fue a principios de semana. Sí, de ese me acuerdo. El tema es que estos, mira, con esta imagen, lo que estoy mostrando es que el aire está subiendo. Como está muy caliente, el aire en su centro, donde está ese torbellino, ese centro, está subiendo muy rápidamente. ¿Pero aire eso caliente requiere de viento también, Eduardo? Lo que pasa es que el viento está en el entorno. El viento importante en este caso está en la vertical. Me está diciendo que arriba hay algo más fresco, hay un aire más fresco que está bajando por el centro del... llamémosle el tirabuzón de este torbellino. Y por afuera el aire está ascendiendo, caliente, y está subiendo. ¿Cuánto debe durar? Cosa de segundos, minutos, de verdad, es de rápida disipación. De hecho, se logra ver en la imagen, hay un sector medio celestito hacia el lado derecho de la imagen. Lo que pasa es que pasó en el paneo que hace realmente la cámara, la imagen, se ve un poquito de cielo celeste. Y eso me está indicando que arriba, como está menos frío el aire, está haciendo el intercambio. Y estos deben estar ocurriendo, pero en muchas partes que sencillamente no todos tienen el celular a la mano o están combatiendo
o ¿cómo se llama? O lo pueden ver. Para que quede el registro, pero es algo usual entonces en esta circunstancia. Yo casi digo tornado también al momento de presentar. Es que el tornado fuego, claro, parecía tornado fuego o remolino fuego, sí, los dos son correctos. Así que desgraciadamente es parte del escenario de los incendios forestales. Eso ocurre en todos los incendios forestales. Esto es parte de la cotidianidad, desgraciadamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora y desgraciadamente el calor sigue reinando, sigue siendo muy, muy fuerte. Pese, y aquí hago un mea culpa, habíamos hablado del sistema frontal que llegó al sur y que dejó precipitaciones. ¿Sí? Está todo dentro de lo normal, más de 30 milímetros en Osorno. Pero este sistema frontal ha afectado tan localmente, por ejemplo, la Araucanía, que es ahí donde bajó mayormente la temperatura, aparecieron nubes, se desvió la ceniza hacia Argentina, que de hecho la zona central ha disminuido también incluso los índices de contaminación. Pero ¿qué pasa? Resulta que este mismo sistema frontal ha provocado que el centro de la vaguada costera se mantenga principalmente en la zona cercana a Valparaíso. Y de hecho, no sé si podemos ver la otra imagen del satélite, porque ha provocado que el viento del este se venga o se desplace más hacia la zona central. De hecho, Santiago en estos momentos está recibiendo un fuerte flujo del este, lo que está provocando que la temperatura esté más elevada. Lo que, a diferencia de lo que habíamos hablado a la mañana, que la máxima va a estar entre 33 y 34, lo más probable es que esta ocasión va a estar entre 35 y 36 porque la temperatura sigue subiendo. Como ayer. Una temperatura muy similar a la de ayer. Por lo tanto, para mañana lo más probable es que vamos a volver a repetir, no temperaturas como la de hoy, podríamos bajar un grado, pero vamos a seguir otro día más con temperaturas muy elevadas. 34, y todo porque el flujo está provocando que esté estancado el desplazamiento del centro de flujo de la vaguada costera, provocando entonces el viento del este, que en este momento ya llevamos 32.7, o sea, ya estábamos entrando en el rango que habíamos calculado durante la mañana. Veamos entonces imágenes ahí de Santiago. Fíjense que se ve un poquito más celeste. Un poco más, sí. Y eso es porque han podido controlar incendios forestales y ha cambiado también el flujo del este al oeste, hacia el este en la Araucanía. Así que positivo, bien chiquillo, un saludo a todos los bomberos y a todos los brigadistas y a todos los que están trabajando y que se están sacando la mugre ahí combatiendo el incendio porque lo están logrando. Vamos que se puede. Y vamos también con la lucha con la temperatura, porque ahí tenemos Chillán otra vez va camino a los 35 grados. Tenemos la corrección de todo el pronóstico. La única zona donde va a bajar es de la Araucanía hacia el sur. Ahí donde las precipitaciones ya se fueron, tenemos algunas goterones en forma aislada, pero en general cielo parcial, 16 grados entonces en Punta Arenas, y desde Valdivia ahí hacia el norte ya el cielo entreabierto que nos acompaña, y las máximas que, reitero, siguen siendo tremendamente fuertes y probablemente vamos a estar cerca de los 37, 38 en los Andes. Cielo despejado en Arica y Iquique, ahí con 26, 27 grados aproximadamente, donde ya ocurrió por lo menos estas temperaturas. Y las precipitaciones que van a estar nuevamente en el altiplano. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en la zona central? Corregimos todo el pronóstico acá en la capital, más que la zona central, la capital. Así que vamos entre 35 y 36 nuevamente. Ese va a ser el rango de temperatura hoy, cielo despejado. Para mañana se debería mantener más o menos la misma tónica, de verdad. 35 y 36 otra vez da el cálculo para mañana. Y el descenso de temperatura, por lo tanto, ya queda descartado porque va a ser un descenso de temperatura, pero aún así con temperaturas más elevadas. Así que probablemente 32, 33 el día lunes, pero seguimos con esta tendencia de muchos días sobre 30 grados. De hecho, con la Karina llevamos un conteo que hasta el día de hoy llevamos casi 10, eran 15 días consecutivos con temperatura sobre 30. Sobre 30. Pero se va a superar esa racha. Probablemente vamos a seguir. Porque el lunes inclusive se supone que va a bajar de los 30 grados. Sí. Y toda la semana se ve que estar pareja también con las temperaturas sobre 30, así que a aguantarse tú más, porque febrero está siendo un dolor de cabeza. Muy caluroso, así es. Gracias, Eduardo. Vale, chiquillos, buena tarde. Buen fin de semana también. Nos vamos a una pausa comercial con estas imágenes de Santiago. Llegamos a 33 grados ya en este preciso momento. Vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones. Y ya estamos junto a Carlos Grech, editor del área internacional, para revisar
esas noticias que ocurren más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Sí, atentos ahora a lo que está ocurriendo en Brasil y en Paraguay en paralelo, porque la policía de Brasil finalmente arrestó al presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Se acuerdan de esto que ocurrió en las playas de Isla Barú, cerca de Cartagena de Indias, allá en Colombia? La detención, ahí ustedes estaban viendo las imágenes del momento de la detención de Miguel Insfrans, es paraguayo, alias Tío Rico, y es acusado por la justicia paraguaya de liderar una red transnacional de narcotráfico. En esa calidad es que habría organizado el esquema que finalmente lleva a un grupo de sicarios en motos acuáticas, ¿se acordará usted?, hasta la playa misma del Hotel de Cameron en Isla Barú, a donde finalmente le disparan al fiscal Marcelo Pecci, que estaba en su luna de miel, estaba con su esposa, estaba en ese momento casi volviendo al hotel cuando llegan, ahí está el momento, los sicarios en motos acuáticas que habían arrendado en un lugar cercano a esa playa, y finalmente ellos se escapan. Se ha ido deteniendo a varios implicados, entre ellos los mismos sicarios, pero faltaba la pieza clave que era quien habría organizado todo este esquema. El autor intelectual sería él. Esa es la tesis de la Fiscalía paraguaya. Hay varios otros detalles. Lo detuvieron en Brasil sin su identificación, sin portar ni pasaporte, ni ninguna cédula de identidad, nada, ningún DNI. Así es que están ahora realizando las pericias justamente para poder dar con esa identificación que permitiera legalmente establecer una detención, y luego también vendrá la extradición, porque Paraguay está pidiendo que sea extraditado este peligroso narcotraficante que además tiene consigo un amplio historial en Paraguay. Las autoridades colombianas, ya lo decíamos, habían detenido ya a 7 supuestos implicados, y dentro de toda esta maraña que implicó la investigación respecto del crimen de Marcelo Pecci también está la participación de grupos armados a nivel continental, como es el primer comando de la capital, el PCC, que es esta banda nacida en las prisiones de Brasil, pero que ya tiene tentáculos, operaciones en distintos lugares de Sudamérica. Ahora, ¿por qué querían asesinar a este fiscal? Entiendo que su especialidad era el crimen organizado, esas eran las investigaciones que él desarrollaba principalmente. Sí, y dentro de esas investigaciones estaba precisamente el actuar de Tío Rico, que es el alias de este narcotraficante que ha sido detenido en las últimas horas en Brasil. Probablemente esa relación también se está haciendo hoy día por parte de la Fiscalía para dar a entender que es el autor intelectual de este crimen. Los invito a que revisemos las declaraciones de la Fiscalía paraguaya en esta jornada en la que ha sido detenido el principal sospechoso como autor intelectual del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. A cuenta de la detención de Miguel Ángel Insfrans en el estado de Río de Janeiro, y a partir de este momento empieza a correr el plazo para la República del Paraguay para la remisión del exhorto formal de extradición. No tenemos un plazo específico con respecto al trámite de la extradición, en razón que la primera audiencia de instrucción extradicional va a ser el escenario procesal que nos va a marcar la pauta de cómo va a ser el comportamiento del extraditable ante el proceso formal. Claro, es lo que falta entonces ahora, el proceso de extradición, para cerrar además prácticamente en su totalidad esta investigación con los responsables de este crimen que ha marcado el devenir no solo de Paraguay, ha impactado a toda Sudamérica, porque se da cuenta cómo el crimen organizado puede extenderse más allá de las fronteras de un país en particular. Fueron capaces de llegar a Colombia, de contratar sicarios, y todo eso hace entender que la vulnerabilidad es más amplia que las fronteras de los países en Sudamérica. Bueno, afortunadamente aquí pudieron detener a todos estos sospechosos. El impacto mediático también probablemente incidió, claro. Bueno, ya la cifra es decidora. Más de 22.000 personas han muerto en Turquía y en Siria. Es el terremoto más grande y más letal en casi un siglo. Y por lo tanto también ahora ya comienza a haber registros de verdaderos milagros, que son aquellos rescates de personas que después de más de 100 horas han podido salir con vida. Claro, porque tú dabas ayer un dato, son 72 horas lo que se considera como el límite para encontrar a personas con vida. Sí, y ese límite ya se sobrepasó hace bastante rato, así es que miren ustedes esa historia, esa imagen se ha viralizado, es un perrito
que fue rescatado dentro de los escombros, intentaba salir por sus propios medios, no lo logra, son los rescatistas los que le dan agua, lo sacan de adentro de los escombros y finalmente prácticamente ileso, sano y salvo, es rescatado en una de las imágenes también que ha llamado la atención, porque claro, son muchos animales los que también quedaron allí entre los escombros. Dentro de todo esto hay una investigación a algunos profesionales de la construcción, contratistas de varios edificios que se han caído, un condominio completo que se cayó en Gaziantep con 800 personas que quedaron atrapadas allí, intentó escapar de Turquía durante esta mañana y fue detenido por la policía. Mira, interesante, porque ahí tendrá que haber una revisión si acaso se cumplieron o no con las exigencias en las normas de construcción. Esa es otra parte también que vendrá. Tú habías contado que efectivamente hay exigencias por el tema de cómo se debe construir. Claro. La duda estaba si acaso en este sector, como son edificios más antiguos, se estaban respetando o no esas normas. Eso por un lado. Por otro lado, si es que las normas consideraban el movimiento de las placas tectónicas, que es distinto a las placas, por ejemplo, acá en Sudamérica. Todo eso es parte de una investigación que seguramente será muy amplia. Afortunadamente hay historias todavía de rescates. Después de 100 horas, una madre y su hija de 6 años fueron rescatadas de una casa derrumbada en Kahramanmaraş y también en la provincia de Hatay. Otra niña de 10 años también fue encontrada con vida. También ahora viene la crisis respecto de medicamentos, insumos, alimentación para aquellas personas que todavía no han sido rescatadas de lugares que están abandonados, en Siria especialmente. Por ejemplo, en Siria ya había un brote de cólera antes del terremoto en los campamentos de refugiados. Eso probablemente se va a agravar conforme avancen los días respecto de lo que ha ocurrido con el terremoto. En medio de esto también hubo una historia que llamó la atención y es el de una madre que dio a luz a su hija en pleno terremoto prácticamente, o minutos después del sismo. Habló con medios internacionales Fatma Ahmad y fue finalmente su testimonio muy valioso. Te vamos a interrumpir porque vamos a ir a escuchar al presidente Gabriel Boric, quien está en la zona de los incendios. A todo Chile, desde Quillón, en la región del Ñuble. Le mandamos un abrazo en particular a todos quienes están hoy día, continúan luchando contra este incendio que ha sido tan duro, tan castigador, pero del cual nos vamos a levantar. Una vez más nos vamos a levantar. Durante estos días hemos estado presentes en diversas regiones y comunas del país, en particular las que han sido más golpeadas por estos incendios. Ahora, es importante decir de que acá no es una sola persona, no he sido solo yo o solamente una autoridad en específico. Es todo el equipo de gobierno y no solo el equipo de gobierno. Son también las municipalidades, los gobiernos regionales, es también la sociedad civil, los vecinos organizados. En cada lugar a donde vamos, donde se quemó una casa, donde hay viviendas afectadas, veo un dirigente de juntas de vecinos recopilando datos, buscando cómo ayudar. Personas que perdieron parte de su patrimonio, ayudando a los vecinos que perdieron más. Eso es tremendamente importante, esa espiral de solidaridad, de apoyo y de conciencia del deber en caso del Estado ha sido, creo, tremendamente virtuosa y es lo que nos va a permitir levantarnos. Como les señalé hace unos días a los vecinos y vecinas de Santa Juana y hoy a los vecinos y vecinas de Quillón, en particular al sector rural, recordemos que la región del Ñuble es la región con más ruralidad del país y es la segunda más pobre de Chile, después de la Araucanía, que también está muy golpeada producto de estos incendios. Es una ruralidad que no se ve desde Santiago, realidades que muchas veces desde las grandes urbes no somos conscientes y por eso es importante estar aquí en terreno. Y quiero que sepan que como gobierno lo prioritario es avanzar en el control de la emergencia. Aquí en la comuna de Quillón tenemos 3 focos activos actualmente todavía. Posteriormente o paralelamente hacia la atención temprana de quienes han resultado damnificados y luego de manera inmediata hacia la fase de reconstrucción. Hoy estuvimos con el alcalde en el sector de San Ramón, en San Ramón Alto, pero ahí la misma gente nos decía que ya no hay San Ramón Bajo, San Ramón Alto, sino que son todos un mismo sector porque están todos peleando juntos. Y escuchamos a vecinos y vecinas que se reúnen a diario para coordinarse, para recibir apoyo, para poder compartir y nos plantearon cuáles son sus principales inquietudes. El temor de que los vaya a pillar el invierno sin casa. Quiero que sepan de que las viviendas de emergencia van a estar sin lugar a dudas antes del invierno y vamos a empezar con las viviendas de emergencia lo antes posible, durante este mismo mes de febrero. En el caso de Quillón,
Son hasta el momento 130 las casas afectadas y ya llevamos el catastro de 105 fichas FIBE y estamos desplegándonos en terreno para hacer el resto. Pero el Estado tiene que ir más allá y como gobierno tenemos el deber de estar a la altura. Y por eso quiero ser claro, en catástrofes como esta la gente no puede esperar y todos tienen que actuar con el sentido de urgencia, todos nuestros colaboradores, todos los funcionarios públicos, todos en particular los cargos de confianza, tienen que funcionar con un gran sentido de urgencia. Gran sentido de urgencia. Acá estamos enfrentando una catástrofe con gente muy afectada, con 24 personas fallecidas, con familias muy golpeadas que han perdido recuerdos, historias, no solamente lo material. Y por lo tanto la empatía con la que trabajamos con ellos, el mirarlos a los ojos, el ofrecer también contención emocional, además de respuestas concretas, es tremendamente importante. Por eso hemos estado trabajando aquí en Ñuble junto al gobernador regional, Óscar Crisóstomo. ¿Dónde está Óscar? Acá está. Ahí está Óscar, con el delegado presidencial, Gabriel Pradenas, con el ministro de Agricultura, que es nuestro enlace en la región, Teo Valenzuela, con, por cierto, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, el dueño de casas, el alcalde Miguel Peña, el GEDENA, a cargo del despliegue en la región del Ñuble, el general Salinas, ¿está? Acá, ahí está el general Salinas, los parlamentarios de la región independiente del color político. Hoy día nos acompañan el diputado Camaño, el senador Sangüesa, estaba por ahí, y también diputados incluso que vienen de otras regiones, el diputado Tapia desde Atacama, que se vino acá para ayudar, demostrando de que acá la solidaridad no tiene colores políticos. Algunas cosas concretas para que esto no quede solamente en palabras de buena crianza o en deseos que pueden ser muy bonitos, pero que se tienen que traducir en ayudas concretas. En materia de enfrentar la emergencia hemos implementado a través del MOP una serie de medidas como por ejemplo la construcción de cortafuegos en los sectores de Liucura Alto y Cerro Negro. Hemos dispuesto camiones aljibes para apoyar el trabajo de bomberos. Ahí el alcalde me hacía ver algunas deficiencias que hay en donde Cernapred todavía no entrega algunos recursos a bomberos, en particular respecto a material menor como mangueras, y que es necesario justamente acelerar. Catastramos el funcionamiento actual de los sistemas sanitarios rurales y pusimos a disposición maquinaria adicional para CONAF. Todas estas acciones se suman, por supuesto, al tremendo trabajo que están haciendo a diario las y los brigadistas, bomberos de Chile, a quienes reitero mi tremendo agradecimiento y admiración. Por cierto, también las Fuerzas Armadas, acá en la región del Ñuble, a cargo del general Salinas, que se han desplegado por todo el territorio y en donde se ha cumplido, además, desde el día de ayer, aquí en particular en la comuna de Ningüe, el toque de queda, que ha dado también mayor seguridad a las personas que lo necesitan y, bueno, en toda la provincia de Litata, también en Ñuble. Estamos trabajando con mucho sentido de urgencia para poder atender de manera simultánea estas tareas y requiere de gran coordinación. Una cosa específica para que se haga la idea de que por qué estas reuniones sirven. Venimos saliendo de una reunión. Nos planteaban las autoridades locales la importancia de que las viviendas de emergencia que entregue la municipalidad puedan ser complementarias y no excluyentes de las que entreguemos desde el Estado, porque son viviendas de emergencia de 27 son viviendas de emergencia de 27 metros cuadrados que tienen 2 ambientes, por cierto, cocina, baño, son más que una media agua. Son bastante más que una media agua, vamos a instalar todos los servicios básicos también con ella, pero muchas veces por ser de emergencia no alcanzan a cubrir las necesidades de toda la familia. Y por lo tanto se requiere que haya complementariedad y eso es parte de las cuestiones a las que nos comprometimos hoy día. Una de las primeras medidas que le solicité a mi equipo de gobierno es la elaboración de un plan de recuperación y ayudas tempranas para asistir a nuestros compatriotas con acciones concretas, y Francisca Perales, ingeniera, subsecretaria de Servicios Sociales, es quien está a cargo de esta tarea y no me cabe ninguna duda que lo va a hacer excelente y también está en terreno acá para poder ver cuál es la necesidad y cuál es el sentido de urgencia de la misma. El plan de recuperación y ayudas tempranas del gobierno agrupa hasta ahora 13 medidas concretas. El bono de recuperación para las familias afectadas, que puede llegar hasta 1.500.000 pesos según el porcentaje de pérdida. La mayoría de las viviendas se perdieron enteras, por lo tanto van a tener todo el apoyo, que es plata de libre disposición. Viviendas de emergencia dignas, alivios tributarios, apoyos para empleo, para las personas mayores y para las madres trabajadoras, entre otros. Una de las cosas que veíamos en
terreno, por ejemplo, una persona hortalicera que me decía que necesitaba una máquina especial para poder volver a plantar, para poder volver a trabajar. Todo el sector apícola, que fue tremendamente golpeado acá en este sector. Habían sectores que no estaban formalizados. Es una oportunidad ahora para poder formalizarse y hacernos cargo también de esas brechas en el mundo productivo. Sabemos que acá en Ñuble ha golpeado mucho al sector del turismo, al sector del turismo, a los viñateros, ¿no? a los viñateros que perdieron todo. A todos ellos los vamos a apoyar y el ministro Grau de Economía está levantando un catastro de apoyo productivo justamente para poder salir adelante en estos temas. Pueden encontrar el detalle de estas y otras medidas en www.gov.cl. Sabemos que nos lo plantean los parlamentarios de la zona, acá hay mucha ruralidad, mucho lugar sin conectividad, por lo tanto también lo vamos a estar haciendo con el gobierno en terreno, no mediante internet. Por eso en la plaza de Quillón hoy día está levantado el gobierno en terreno y lo tenemos que hacer lo mismo, estamos haciendo lo mismo en otras localidades que muchas veces, insisto, desde Santiago no se ven. Para todos quienes están viendo, Quillón no es Quillón, que es una confusión, esto es Quillón Ñuble. Acá está el Banco Estado, está Chile Atiende, está el Registro Civil, estamos con el subsede de Justicia, el subsecretario Gajardo, que también está viendo la implementación en terreno de estas medidas. También contemplamos un presupuesto para proyectos de rehabilitación de infraestructura y servicios básicos. Queremos resolver los nocivos efectos de este incendio, como lo que nos han informado en terreno las autoridades. Una de las cosas que nos decía el alcalde, nos hacía mucho énfasis, es que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ha estado ausente durante los últimos 4 años, también durante el último tiempo. Y en esto nosotros tenemos que hacernos cargo. Hoy día eso es nuestra responsabilidad. El MOP tiene que estar acá, en particular la Dirección de Vialidad, con el tema de caminos, en los caminos rurales. Así que La reposición de la Ruta 48 está pendiente de una deuda. Reposición de Ruta 48, todos esos temas que estamos viendo y estamos visibilizando y dándole sentido de urgencia. La reparación de la matriz de distribución de aguas en el sector de San Ramón o los problemas de los tableros eléctricos en Santa Ana de Caimaco son parte de los desafíos que estamos abordando. Por eso es tremendamente importante, bueno, le he planteado también a los parlamentarios que me plantearon esto, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo también justamente con el tema de la industria forestal, una regulación distinta. Hoy día estamos todos abocados en conjunto a combatir la emergencia, sector público, sector privado, tenemos que estar en conjunto, pero tiene que haber una regulación que permita establecer todas las prevenciones porque las condiciones climáticas van a ser cada vez más adversas, pero tenemos que generar todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y que disminuir el nivel de riesgo, y en eso el sector privado y el público tienen que trabajar de consumo. Ahora termino diciendo que nadie conoce mejor a su gente que las autoridades locales, que los dirigentes sociales, y por eso es importante que el gobierno esté trabajando en conjunto con ellos. Los problemas de Quillón Ñuble, de Araucanía, los problemas que hay hoy día en Dichato, en Tomé, en Purén o en Galvarino, no los vamos a resolver solamente desde Santiago, o en Ningüe, que tuvo que ser evacuado ayer. No los vamos a resolver desde Santiago. Santiago y el Estado central tienen que ponerse a disposición y trabajar en conjunto con las autoridades locales que conocen los barrios, que conocen los sectores rurales, que están ahí y saben dónde las papas queman. Por eso es importante que establezcamos ese vínculo sin importar las legítimas diferencias políticas que quedan para otro momento. Ahora sí, para terminar, quiero que sepan que después de entregar la ayuda temprana y en el ámbito de la reconstrucción definitiva, porque tenemos que tener una reconstrucción definitiva que sea digna para la gente, he designado como encargada de este proceso a Paulina Zaval, que es una profesional de larga trayectoria, que tiene nutrida experiencia en el sector público, fue Seremi de Bienes Nacionales, que va a cumplir un rol bien importante, Bienes Nacionales, en la regularización de los títulos, de los terrenos, fue Seremi de Vivienda durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet y fue ministra de Vivienda durante los 4 años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto conoce el Estado, conoce dónde hay que apretar para sacar esto adelante. Ella hace un esfuerzo personal grande porque no estaba viviendo
viviendo en otro sector y ahora se la robamos un ratito a su familia para poder colaborar en este tremendo esfuerzo que va a ser la reconstrucción. Tengo plena confianza en el trabajo de coordinación que va a llevar a cabo la encargada Paulina Zabal, que nos va a permitir avanzar en la dirección correcta. Chilenos y chilenas, a quienes nos están viendo, estamos pasando por momentos difíciles, complejos, pero me llena de esperanza también ver cómo la solidaridad es contagiosa. Dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras regiones, en todo nuestro país y también a nivel internacional. Hay acá en la región de Quillón brigadas, si no me equivoco, mexicanas y venezolanas. Y argentinas también. Llegó hoy día ayuda desde Brasil, después de una buena conversa que tuvimos con el presidente Lula. Nos ha llegado apoyo desde Portugal, desde España, desde diferentes regiones, desde el sur, desde tanto Punta Arenas, Atacama, Arica, vienen a ayudar acá a la zona. He visto a los trabajadores públicos de la quinta región, de la región de Valparaíso, de la región de Coquimbo, desplegados en terreno. Y esa solidaridad y la resiliencia del pueblo que está permanentemente luchando para levantarse es lo que nos va a permitir salir adelante. Así que mi admiración más profunda para todos ustedes. Vamos a estar con ustedes, no los vamos a dejar solos. Muchísimas gracias. Bien, ahí las declaraciones del presidente Gabriel Boric, refiriéndose a que todos debemos actuar con sentido de urgencia. Esas son sus palabras. Está en Quillón, donde hay 3 focos activos, según la información que entregaba, que no los pille el invierno sin casa. Esa es la principal preocupación en estos momentos de las autoridades y además anunció que iba a nombrar a la ex ministra de Vivienda, Paulina Zabal, en un rol de coordinación. Parte entonces de las declaraciones del presidente Gabriel Boric visitando la zona afectada. Y vamos a retomar la conversación con Carlos Grech. Estábamos revisando ahí notas internacionales, Carlos. Sí, la historia de Fatmah Ahmad, que es esta mujer que había sido trasladada de urgencia a un hospital en Siria, en Alepo, el lunes, para que pudiese tener su tercer hijo. Estaba en eso cuando comienza el terremoto. Tan solo minutos después nace su hijo y por lo tanto es considerado un milagro para su familia. Habló ya más tranquila en medio de estos campamentos que se han armado allí en Alepo, bastante improvisados, pero que cuentan con las condiciones al menos mínimas para subsistir y también para cuidar a este hijo recién nacido. Un milagro para su familia también, un milagro dentro de la tragedia que implicó este terremoto. Escuchémosla. Cuando ocurrió el segundo terremoto, todos los niños estaban con mis suegros. Estaba sola cuando el piso tembló. Mi suegra y mi suegro estaban en el primer piso y yo en el sexto. Fue muy difícil. Estaba sola en la habitación. Todos los médicos bajaron porque tenían miedo, pero yo no pude bajar. Fue muy difícil. Una verdadera historia también de supervivencia absoluta. Bueno, vamos a Ucrania. Hay preocupación porque después de que Zelensky visitara los países de la Unión Europea, Francia, Reino Unido y la propia Comisión Europea, bueno, viene una respuesta de Rusia que es letal. Un masivo ataque de misiles rusos, el mayor incluso desde el comienzo de la guerra para una sola jornada, el ataque aéreo más grande de todo el conflicto. 70 misiles lanzados por el ejército ruso, misiles que además tienen una magnitud que ha dicho la propia defensa ucraniana, no son capaces de combatir en ese sentido y por lo tanto han generado muchos daños en diversas ciudades, en Kiev, en Odessa, en Leópolis, en la región de Zaporilla, que también es muy delicado porque cualquier misil que caiga sobre la planta nuclear... Te iba a preguntar, porque entiendo que en esa zona también cayeron y la preocupación es que pueda ocurrir un error de cálculo. Cualquier error de esas características podría desatar una tragedia con esa central nuclear. Y llevamos un año hablando de esa posibilidad, de un error de cálculo. Hasta ahora no se ha hablado de riesgos ni de peligro en este momento en Zaporilla, en la planta nuclear, sí en otras zonas aledañas, pero siempre está latente la posibilidad de que haya un riesgo nuclear que hasta ahora por lo menos, y afortunadamente no ha ocurrido. Pero claramente hay una respuesta por parte de Rusia que parece no ceder en sus ambiciones de mantenerse en territorios ya no solo, otra vez, de la franja del Donbass, sino vuelven a ser bombardeos, misiles que caen sobre zonas propias de la geografía ucraniana, como incluso más cercanas incluso a Europa, a Occidente, como es, por ejemplo, la ciudad de Leópolis. Bien, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua decidió expulsar a 222 prisioneros hacia Estados Unidos.
son principalmente opositores. De hecho, hay un estadounidense dentro de este grupo, opositores al régimen de Daniel Ortega. Ellos han dicho, hemos liberado a estos prisioneros, cual si fuese un acto de buena voluntad, pero en rigor lo que han hecho, y es lo que ha dicho también diversos organismos de derechos humanos, ha sido deportarlos, ha sido hacer una masiva retirada de estas personas, un destierro, que claramente genera muchísimos resquemores a nivel internacional. Claro, entre ellos estaban, no sé, precandidatos presidenciales. ¿Te acuerdas que hubo un momento en que habían algunos que pensaban ser oposición, presentarse como competirle a Ortega y fueron detenidos? Y fueron cayendo uno tras otro, detenidos hasta llegar a una elección presidencial que lo tenía a él como absoluto candidato y no había posibilidad de que hubiese alguna fuerza opositora. Hay precandidatos que están allí dentro de los que fueron desterrados a Estados Unidos definitivamente. Se sugiere también por parte de organismos de derechos humanos que en rigor están en una mejor condición ahora, de todas formas, a como estaban prisioneros del régimen de Ortega. Estados Unidos había deslizado la idea de que había habido una negociación en algún momento, luego el propio secretario de Estado de Estados Unidos dijo que no, que fue todo esto unilateral, y Ortega dijo que no hubo ninguna negociación con Estados Unidos, que simplemente fue una decisión soberana de ellos del régimen. Sí, porque yo te iba a preguntar si es que había más detalles de cómo se gestó esta situación, porque también ellos desde el extranjero se van a transformar o con más fuerza van a estar liderando la oposición a Ortega y van a tener la opción de hablar y transmitir lo que está ocurriendo. Claro, que hasta ahora oposiciones externas que lo hemos visto quizás también como ocurre en Venezuela, han tenido fuerza a nivel internacional, en la comunidad internacional, pero a nivel interno todavía no generan movimientos muy grandes y eso por supuesto también es digno de analizar. Joe Biden dijo que estaba feliz de recibir a los opositores en este caso. Mi abuela decía, en todos lados se cuecen habas y esto es una muestra. En España se ha generado un verdadero bochorno porque compraron en cantidades siderales, en montos millonarios, una gran cantidad de trenes para ser desplazados por diversas regiones, por las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias. Una vez que los compraron, se dieron cuenta que estos 31 trenes nuevos no cabían por los túneles por los que iban a pasar y por lo tanto hay un error de ingeniería absoluto. Es como construir un puente al revés. Claro. Errores de ingeniería de esos cálculo, de esos que se conocen en todo el mundo, por los que los países se hacen famosos. Bueno, en España ha ocurrido y además el costo de estos trenes. Habían pedido un préstamo de 150 millones de euros a la Unión Europea y por lo tanto ahora la propia Unión Europea está diciendo que tiene que haber una fiscalización a cómo se gastaron estos millones de euros. Se viene un problemazo aquí para las comunidades autónomas. ¿Y hay alguna forma de resolver esto? Bueno, afortunadamente... La devolución de los trenes. Afortunadamente no habían sido construidos todos. Algo habrá que recuperar de eso entonces, porque el diseño había sido desde el inicio malo, pero ya claramente van a haber por lo menos 2 años de retraso para además un sistema de trenes que han dicho desde Cantabria y Asturias es muy deficiente. Miren ustedes cómo están los túneles para empezar, digamos. Así es que claramente hay un problema de transporte ahí en esas zonas que va a tener un retraso evidente y por esta insólita razón. Impresionante. Esta es una historia maravillosa que les traigo. Diane Gordon es una mujer de 65 años, vendedora en un supermercado en Michigan, en Estados Unidos. Hace un tiempo se le echó a perder el auto a ella y entonces decidió, o más que decidió, tuvo que hacerlo nada más, caminar los 5 kilómetros que separan su casa de su trabajo y lo hizo todos los días. En ese trayecto, un día es que encontró un verdadero tesoro. Una bolsa de plástico con $15.000, cerca de 12 millones de pesos, en gift card de matrimonio. Los dueños de la bolsa eran una pareja que recién se había casado y entonces tenían estas gift card con estos 12 millones de pesos chilenos. No te puedo Lo que hizo esta mujer fue llegar a la tienda, llamar a la policía y decir, me encontré con este dinero. Hay que devolvérselo a sus dueños. Los dueños, que eran este matrimonio, decidieron hacer lo siguiente. Una campaña en internet para juntar fondos, juntaron tanto dinero que les alcanzó para comprarle ese auto que usted estaba viendo en pantalla a esta señora que finalmente ahora, a partir de hoy, tiene auto nuevo para trasladarse y así termina esta historia maravillosa, donde nos enseñan que la buena voluntad, los buenos deseos, siempre tienen recompensa. Qué buen final que tiene esta historia, Carlos. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos para el cierre, para mostrarle
este que es el día del Golden Retriever, que para mí es la raza que más me gusta de perros. Además siempre sonrientes, son muy alegres. Y aquí están reunidos los dueños y también los Golden Retriever. Más de 1000 perros Golden Retrievers en este lugar, un verdadero Woodstock de perritos, con sesiones fotográficas, venden merchandising, tazas con las fotitos de los cachorros, todo eso, además de la foto grupal bajo el arco de la ciudad. No podía ser otra ciudad sino la ciudad de Golden, en Colorado, Estados Unidos. Qué lindo, sí, me parece. Por supuesto. No, es que estoy pensando que siempre cierras con alguna nota vinculada, porque ayer fue el Super Bowl, pero de perritos. Sí. De perritos, sí. Sí, es para cerrar con el espíritu arriba, entre tanta noticia que a veces no. Me parece fantástico, sí. Una pausa ahí dentro de tanta noticia dramática. Un oasis. Excelente. Ya, nos vemos. Gracias, Carlos Grey, por acompañarnos. 2 de la tarde con 38 minutos, nos vamos.